un consultor de pequeñas empresas que está viviendo en Pehuajó. Es de origen español, nacido en Madrid. Bueno, desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Antonio, un gusto, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días. Augusto, mucho gusto. Gracias a vosotros por invitarme. Bien, ¿hace mucho que estás en Argentina? Que es la primera curiosidad que uno tiene. Sí, sí, me lo preguntan mucho. Llegué en el 2016, ya va a hacer 8 años y medio que estoy en Argentina. Así que ya casi un buen trozo de vida. Bien, y te trajo Manuelita, por eso fuiste a Pehuajó. He trabajado Manuelita y me dejó un poco bajo, sí. Sí, sí, aquí ya estoy bien aquí, viviendo tranquilo, contento. Bueno, nos alegramos. Y que además si alguien se haya abierto posibilidades laborales precisamente en nuestro país, en una ciudad de la Pampa Húmeda, muchos de sus jóvenes de acá van a España precisamente en busca de trabajo y que alguien esté hoy nutriéndonos es bueno y es enriquecedor. Bueno, ¿cómo llegás habitando aulas y después cuál va a ser un poco el mensaje que les vas a estar dejando a los niños, o lo pasaste, o adolescentes inquietos y qué vamos a hacer de nuestras vidas, ¿no? Con Sí. motivación y desarrollo de talento. Sí, mira, yo trabajé en Indra, que es una multinacional española en Madrid, muchos años. Tuve 20 años como director de un... Llegué a ser la parte director de todo lo que sería la zona europea de mi empresa, de mi departamento. Tuve contacto muchísimos años con un montón de gente, tuve equipos grandes. Disfruté de todas las personas que conocí, aprendí un montón. Eh, Mi pasión personal fue la gestión de las personas, la gestión de los equipos. Vi pasar delante de mí un montón de jóvenes, cómo entraban jóvenes, cómo se desarrollaban, cómo crecían, cómo luego eran muchos de ellos amigos míos, que lo siguen siendo. Bueno, todo este proceso llegué a escribir un libro sobre toda la gestión de las personas, de los grupos, de las empresas, pequeñas empresas, para cómo poder sacar la motivación de las personas. Bueno, crecí en ello, puse en práctica un montón de cosas que leí, que me apasionaban en este mundo, las pude poner en práctica en mi empresa, con mi equipo, con mi gente, hicimos grandes cosas, de las que estoy muy orgulloso y muy satisfecho. La vida me llevó bueno, a salir de ese mundo porque yo quería salir también de una gran empresa con un montón de presión bueno, te puedes imaginar lo que es, y decidí cambiar mi vida a otro tipo de vida que es esta la que tengo ahora, que tengo mis emprendimientos personales, que tengo bueno, mis proyectos, y uno de ellos, el que más me apasiona, son dos, básicamente, que es ser docente, que lo soy y que lo he conseguido ser, de historia y licenciado en físicas, que es lo que soy como carrera, y el de poder aportar lo que pueda siempre que me llaman de mi experiencia. Que tanto me dio y que de alguna manera yo creo que el mensaje es que todos tenemos que devolver algo de todo eso que nos han dado, ¿no? Y ese es el objetivo. Hace como 5 años contactó Cecilia conmigo, Cecilia Fusari, a la cual ya siempre agradezco siempre que puedo. Contactó conmigo para que pudiera dar una charla y bueno, la di, me siguió llamando, seguí viniendo, y para mí es un placer venir siempre a 9 de julio a poder continuar ese proyecto que ya son de 5 años, en el que intentamos sacar o transmitir a los chicos de 17, 18, 19 años que están empezando y que empiezan a vislumbrar su futuro laboral y que tienen ciertas dudas de hacia dónde tienen que o cómo tienen que enfocarlo. Y bueno, yo tengo un mensaje, tengo algo que quiero transmitir y que quiero decir y que quiero enseñar. Y por mi experiencia, sobre todo por la experiencia, pasado, que es la parte más importante para mí. Y un poco ese es el proceso, intentar transmitir eso. Así que bueno, ese es un poco el proyecto y el camino que me ha llevado hasta aquí. Experiencia y hoy pues, la posibilidad de volcarla a jóvenes, bueno, que también lo estás haciendo, de hecho, desde las aulas, ¿no? Estando todo el día con alumnos o semanalmente con alumnos, más allá de la enseñanza específica de cada materia, siempre uno se enriquece desde la docencia en ese feedback, en esa comunicación ida y vuelta y va descubriendo inquietudes y uno sabe cómo apuntalarlos, cómo estimularlos, cómo orientarlos y hacerlos crecer en un mundo de desafíos muy interesantes y sobre todo uno más adulto se pregunta qué va a pasar con los más pequeños, qué mundo van a estar viviendo, porque uno no se termina de imaginar lo que se viene
en lo cambiante de la tecnología y que nos enriquece constantemente, ¿no? Que no nos da tiempo a asimilar algo nuevo cuando ya viene algo superador. Exacto. Sí, yo digo siempre que el trabajo o la parte más hermosa que hay de todas las profesiones que pueden existir en el mundo es el del docente. La gran responsabilidad que conlleva y lo importante que es para una sociedad, la educación y la transmisión y el crecimiento de los chicos. Y es normal que en este mundo cambiante surjan un montón de dudas, ¿no? Porque además, al haber tanta tecnología y tanta información, se generan aún más dudas. Eh, el mundo donde más informados estamos es el donde más desinformados realmente nos sentimos, porque hay tantas opciones que ya tenemos un montón de dudas. Uno de los puntos más importantes del mensaje que yo siempre intento transmitir, que a mí también me cambió mi vida, es que a la pregunta que al final todos tenemos que hacernos, cuando enfrentamos un proyecto, a la edad que sea, pero los chicos, por supuesto, que es de lo que estamos hablando, es el por qué hacemos lo que hacemos. Y ese por qué es la clave de un poco todo el mensaje que mañana transmitiré, intentaré transmitir y que vengo haciendo, digamos, como bandera mía a todos los chicos. Y a todas las personas y a todos los profesionales, ¿eh? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué te levantas por la mañana? Este que no es un mensaje mío, ni muchísimo menos, faltaría más, no me voy a sumar es un mensaje que viene de hace tiempo y del mundo de la psicología y en el mundo del laboral es relativamente reciente. Y porque una cosa es que nos pensemos por qué vivimos o cuál es el sentido de nuestra vida, que viene es algo más psicológico, de psicólogos y psiquiatras como Víctor Frankl, que tienen ya un mensaje de hace más de 100 años, pero el mensaje de por qué nos levantamos, por qué queremos trabajar, qué es lo que nos motiva, ese es más reciente. Y ese mensaje creo que los chicos tienen que empezar a entenderlo, porque a veces nos quedamos en el qué hacemos, ¿no? Somos médicos, somos abogados, pero no nos pensamos por qué queremos ser eso. Y ese mensaje cambia radicalmente el foco, el punto de vista de los chicos. Y si consigues cambiar el punto de vista, te cambia radicalmente tu orientación. Y empiezas a fisar y de repente se abre un mundo enorme de posibilidades. Así que sí, básicamente por ahí es por donde intentamos avanzar y el mensaje intentamos transmitir todo lo posible y mañana empezaremos otra vez. Bueno, hace años un adolescente del ciclo secundario, como lo que vas a estar recibiendo mañana, te van a recibir mañana 9 de julio, me decía, yo pensaba en una carrera, llegué, escuché un motivador y a partir de ahí cambié totalmente y es lo que soy hoy. Fíjate vos lo que se logra, ¿m? Y le va Sí, bien su profesión y descubrió su vocación sí. en este tipo de encuentros, ¿no? Mm, Efectivamente. Sí, y yo sí creo que, a ver, uno no puede pretender cambiar la visión o cuando uno es docente o cuando uno transmite cosas a todo el mundo, pero uno se siente satisfecho con el trabajo de a poquito que uno va sumando, ¿no? Y va transmitiendo y eso va calando y eso va enlazando efectos dominó de a poco, se va generando mensajes. Yo lo he vivido en mi empresa, cuando yo trabajaba con todos los años, con un montón de chicos. Directamente en mi cargo llegué a tener casi 300 y pico personas. Hay un montón de chicos ahí. Indirectamente muchas más que es más difícil de llegar. Pero en un entorno relativamente de un departamento donde uno puede contactar de a poco con los chicos y los puede ir motivando, se va dando cuenta cómo eso se va transformando y se va transformando. Y depende mucho del enfoque que uno haga de su propia vida. No es lo mismo decir que quiero curar, me encanta sanar a las personas y ayudar a la gente, que quiero ser médico. Son mensajes completamente distintos. Entonces, me Claro. gusta construir, me gusta crear, me gusta esa motivación. ¿Por qué? No, porque si yo decido que me gusta crear cosas, que me gusta tener relaciones sociales, que me gusta contactar con las personas, finalmente el trabajo que hay detrás de eso es mucho más amplio que simplemente el de ser médico, porque hay muchas más opciones de ayudar a la gente a sanar. Entonces, lo que uno le hace feliz, lo que uno lo motiva, el por qué a mí me hace feliz lo que hago, es lo que cambia el punto. Y si a algún chico a estas edades tan tempranas todavía, previas a elegir la carrera, les consigues cambiar esa visión un poco, se le abre un mundo de posibilidades que antes no había entendido, no había ni siquiera sopesado, ¿no? Y sí, sí creo que esa labor, creo que los que tenemos ya, yo tengo 53 años, y hemos pasado por un montón de situaciones y hemos abierto los ojos y hemos intentado aprender de todas ellas, tenemos por lo menos el deber
creo que lo tenemos, de intentar transmitírselo a los chicos. Y esa es un poco la idea, ¿no? de este mensaje, muy bien entendido por la municipalidad, cual me parece una excelente propuesta la de mañana. Bien. Antonio, te voy a cambiar de tema. Tengo entendido que sos un consultor de empresas de un poco las pymes. Mm. Las pymes en la Argentina y de estudios que se han hecho en el mundo, pero que nacieron en Harvard y después llegaron a Buenos Aires, presumo que en Madrid también, suelen ser empresas de tinte familiar. Y conjuntamente con Ujú. ello, la gran crisis que tienen después en la segunda generación, que algunas ni pasan a la segunda generación, se quedan en lo que se gestó con esa primera generación. Y otras se sobreponen y ya van en la tercera o cuarta generación. Esto también se está modificando esta situación en estos cambios de época que estamos viviendo desde todo punto de vista. Hombre, desgraciadamente la globalidad afecta sin ninguna duda a las pymes, es a lo que más está afectando. Aquellos entornos donde una gran empresa puede actuar con unas capacidades, y yo lo he visto, yo pertenecía a una empresa de 35.000 personas y he visto y veo constantemente cómo engullen sin ninguna duda a las más pequeñas. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo se para eso? Todas las pymes tienen que entender este mensaje del qué es lo que yo tengo que realmente no puede tener una gran empresa. Uno tiene que focalizarse y ese foco es el único que puede conseguir el que uno ofrezca algo que la gran empresa nunca va a poder ofrecer. Y hay que trabajar en eso. Por supuesto, también las administraciones públicas deben estar alineadas con esto sin ninguna duda. Pero a veces no es suficiente. Las pequeñas empresas a veces les ocurren varias cosas. La primera es que las generaciones siguientes no tienen esa inspiración porque no todos los hijos son igual que los padres. Tienen la misma inspiración por seguir con el mensaje porque no les motiva. La motivación es una pieza fundamental para la creación y la generación de una pequeña empresa. Es importantísima. Si yo lo hago por obligación, lo hago por una de las cosas, y voy a decir algo que diré mañana y que a mucha gente le sorprende, pero lo digo siempre. No lo digo yo, ¿eh? Esto lo he aprendido yo, no lo digo yo, pero sí lo puse en práctica en mi pequeño departamento, que era como una pequeña empresa, una pyme. El objetivo de una empresa, y es que quede bien claro, nunca debe ser el dinero. Y aquí todo el mundo se me queda mirando con cara de sorpresa, pero no es cierto. El dinero y los beneficios son una consecuencia, no son un objetivo. Y este es el mensaje que a veces las pymes pierden. Y curiosamente, las grandes empresas, aunque no se lo crean, no lo saben, lo saben. ¿Eh? Las grandes empresas multinacionales mundiales saben este punto, lo saben y lo utilizan. Y lo utilizan. Apple Computer, Microsoft, el Banco Santander, el BV, todas estas grandes empresas saben esto. Y a veces las pymes lo olvidan. Cuando una pyme sabe que el objetivo no es el dinero y los beneficios, cuando empiezan y empiezan y se crean con esa ilusión, con esa motivación, con esa fuerza, le ponen por qué, porque quieren crear algo, quieren hacer algo, están emocionadas y eso muchas veces es cuando mejor funciona. Cuando se pierde, cuando pierdes esa motivación, ese objetivo y te centras exclusivamente en conseguir dinero y beneficios. Y ahí es donde suelen caer. La mayoría caen. Es ley de vida y esto es ciencia empresarial o motivación empresarial, que yo lo he visto todos los días. No me quiero extender mucho, pero un poco intentando responder a tu cuestión. No, sí, porque es el gran tema de muchas pymes, ¿no? ¿Cómo Sí, se sigue después de la primera generación? sí. Refocándose y volviendo a entender el origen de cómo se creó. Si es que es el fondo. Las nuevas tecnologías, por supuesto que uno se adapta a ellas, pero ¿por qué monté la empresa? ¿Por qué quise hacer esto y no otra cosa en su momento? Y ese por qué, que ahora mismo insisto, este mensaje lo describía el profesor de la Universidad de Columbia, Simon Sinek, que es la persona que yo más he leído al respecto, y tiene un libro que se llama exactamente así, La clave está en el porqué. Y ese libro te expresa y esta filosofía usada en muchas grandes empresas, sobre todo anglosajonas, que son las que más siguen ese tipo de mensajes, son las que te explican el por qué una empresa empieza a caer y empieza o vuelve a renacer. Y es porque tienes que encontrar los orígenes del por qué se creó.
qué es lo que hacías, qué es lo que te ilusionaba. Y si tú enfocas eso, el dinero y los beneficios serán una consecuencia de haber hecho eso, ese trabajo correctamente. Entonces, ese es el primer punto que una empresa que está a lo mejor, como tú dices, en una segunda generación, en una tercera, pasando momentos malos, es entender y preguntarse eso. Y a partir de ahí, empezar a trabajar. Antonio, te voy a llevar a un terreno más personal, por si vale la expresión, pero no incomodarte, que es el No, no siguiente. pasa nada. No, porque tengo entendido que has estado también trabajando, asesorando en la Cámara de Comercio de Pehuajó. Y Sí, la pregunta está un poco vinculada en esto, que es lo siguiente. Hace muchos años, un español venía a la Argentina y escribía en el diario La Nación, que era Ortega y Gasset, y que decía y que definió las problemáticas nuestras, argentino las cosas. A lo mejor tú lo habrás escuchado en algún momento con ese mm, mensaje. Y hoy, viendo desde tu visión global de una multinacional importante, de venir de una capital como Madrid, de un país como que es España, más allá de lo afectivo con nosotros, que nos estamos marcadamente unidos, ¿cuál es la observación que le haces al pueblo nuestro precisamente como debilidad que no podemos superar y a partir de ahí, en las potencialidades que se tienen, salir a flote? muy, muy buena pregunta. Yo sí creo que de alguna manera las sociedades, no sé si decir países, pero sí, para entender, a lo mejor países tenemos a lo mejor algunas pequeñas miserias y España las tiene muy fuertes, ¿eh? Eh, y uno las visualiza cuando las siente viviendo. Y yo sí he vivido, he sido año y medio gerente de la Cámara de Comercio en un proyecto que me ilusionó muchísimo, por eso lo acepté, porque los proyectos que yo acepto son los que me ilusionan. Tengo que seguir el mensaje que transmito, evidentemente. Y Argentina, sí detecto desde un plano y una opinión completamente personal, que una de las situaciones que más daño le hacen es las personalizaciones. Yo creo en las comunidades, no en los individuos. Yo creo que los individuos los que son los responsables deben de aprender a liderar. Los líderes deben de inspirar la acción, pero las comunidades son las que vencen. Y Argentina tal vez sea un poco individualista, tiene muchos sismos, tiene peronismos, macrismos, kirchnerismos, digo de todos, todos los sismos. Y los sismos es el gran problema de este país. Tiene que evadirse y salirse de eso, porque el que vence es la comunidad, no el ismo. Las personas deben de inspirar a los grupos, pero son los grupos los que vencen. Y este mensaje debe de empezar a calar en la sociedad argentina. Y debe de uno darse cuenta que el Mundial no lo gana Messi. Sé que me vais a pegar todos, pero no lo gana Messi. Lo ganan los 22 futbolistas, los 22, no los 11, los 22 que fueron al Mundial. Que unos pueden inspirar más que otros, por supuesto, por supuesto. Pero yo dudo mucho que Messi le ganara la final a Francia él solo. Él sale solo al campo, no creo que lo ganara. Y eso hay que empezar a creérselo, porque este país es maravilloso, enorme, con un montón de cualidades, muchísimas, muy, muy buenas. Pero tiene que empezar a creerse que es entre todos como se lleva adelante. ¿Qué os une? Ya yo viviendo aquí ya, ¿qué nos une? ¿Qué potencias tenemos? Y ser todos los que seamos capaces de llevarlas adelante. Intentar oír, cada vez que alguien habla y dice una palabra terminada en ismo, debe darse cuenta que está haciendo daño al propio país porque no está yendo en el mensaje final. Es mi opinión personal, ¿eh? Y creo que las individualidades acarrean un problema grave. Antonio, yo no suelo involucrarme, pero coincido totalmente. Dios me dio la bendición de conocer varios países, de algunos vivir, de formarme, y coincido totalmente. Y además haciendo un juego de palabras con, con el istmo que vos estás mencionando, el sismo, si le agregamos la S, el sismo, suele tener precisamente situaciones muy desagradables cíclicamente en el mundo, en cualquier lugar. Así que le agrego ese datito en este juego de palabras. Queremos Muy bien. agradecerte el gesto, no sé si querés hacer alguna consideración final y mañana a las 8 de la mañana
en la escuela número 7 acá como escuela de comercio. En Cardenal Pironio y Mendoza va a estar precisamente Antonio San Martín nutriéndonos con todos estos mensajes. Te decía, no sé si Muchas querés gracias. hacer alguna otra consideración, si no te agradecemos. ¿Eh? No, no, muchísimas gracias por el tiempo y es un placer haber estado aquí. Mañana nos vemos. Macanudo.